Ahora comienza Efecto Metanoia. Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de Efecto Metanoia aquí en TX Plus. Soy Dani Elster, me acompaña mi siempre fiel compañera Rosario González y hoy conversaremos con el cofundador de Solar Crowd, Eugenio Calderón. Pero antes de comenzar, como siempre, queremos agradecer a la Reserva Biológica Huilo Huilo por siempre apoyarnos a promover una forma más armoniosa y sostenible a través de nuestro programa de radio. Hola Rose, ¿cómo estás? ¿Qué tal el lunes? Hola querida Dani, tanto tiempo. Una vez a la semana no es suficiente. No, ¿cómo estás? Sí, pues qué bueno que siempre está Willow con nosotros y también queríamos comentarles, ¿lo comentamos el lunes pasado o no, Dani? ¿O hoy día es como el anuncio oficial? Creo que hoy es el anuncio. Yo creo, pero afortunadamente tuvimos el placer y el lujo de ser invitados a ser media partner de la Feria de la Cosecha, que es la feria huertera de este año, y donde estamos junto con otras instituciones, organizaciones, difundiendo, promoviendo todo esto de lo que es la feria huertera, que es su segunda versión. Por lo mismo, me encanta contarles que estamos sorteando 3 entradas dobles en nuestro Instagram. Así que para los que quieran participar, métanse a nuestra cuenta @efectometanoia y vean cómo participar. Es muy simple, pero la idea es que aprovechen la oportunidad porque es una vez al año que se hace esta gran feria de la cosecha, como está siendo conocida. Así que, bueno, de hecho, sí, lo hablamos con Michelle, tuvimos el programa con Michelle, y ahí contamos de qué se iba a tratar la feria y hablamos todo esto también de todo el tema de la cosecha ancestral también, pero hoy oficialmente les queríamos contar que somos media partner de este evento y que tenemos este gran sorteo. La feria huertera se va a realizar el 31 de marzo, el 1 y el 2 de abril en el Vivero Laguán, en Calera de Tango, para que sepan. ¿Y qué es lo que vamos a ver durante todos estos días? Vamos a ver charlas, ventas de canasta orgánica, cocina en vivo, venta de ecoproductos y donde además podrán ver alternativas reales para implementar todo esto en la vida diaria. Así que buenísimo toda esta información, Dani, y yo estoy Sí, dicen que será la primera reunión anual de huerteros ecológicos de diferentes partes de Chile, porque eso era algo que Michelle nos contaba que fue como el gran hito de lograr que se estableciera realmente como una fecha anual, que yo lo encuentro fantástico, como volver a esos rituales de fiesta de la cosecha, como celebrar ciclos y reunirse para eso y que realmente la gente se interese. Así que creemos que es una oportunidad única en la que hay que participar, en que está con unos charlistas increíbles que ojalá también podamos invitar aquí a nuestro programa. Así que los que quieran saber más del programa, de la feria, de las entradas, de todo lo que va a estar en esos 3 días, pueden ir a su página web, que es www.laferiahuertera.cl. Y bueno, nosotros esperamos que estén ahí también. Yo creo que la Rose va a estar ahí dándose una vueltita, ¿no? Ahí sí, pues ahí voy a tener que estar ahí representando a Metanoia, cubriendo por las redes de Metanoia todo lo que estamos viendo. Acá estoy viendo el Instagram, que por si acaso es @laferiahuertera, y además de todo lo que va a haber, así como de lo que se va a poder experimentar en cuanto, no sé, a esto de hablamos de las charlas, hay actividades increíbles, hay speakers buenísimos, está la Fran Amenábar, gran amiga nuestra de Metanoia también, de Lo que más puedo, va a estar ahí. Está también, por ejemplo, Jimena Romero, que va a hablar del reino fungi, de los hongos comestibles, un tema que nos fascina, Metanoia. Así que ahí está, bueno, hay cocina, o sea, hay como de todo también, porque por ejemplo acá estoy viendo el Instagram, Charlas Conscientes, María José Silva, que va a hablar de cocina antiinflamatoria y también de pastelería vegana con la Vale o la Barrieta. O sea, la verdad que es, no sé, son 3 pero días. los charlistas son millones, o sea, tú te metes a la página y ves un montón y todos como expertos en su área, así que yo creo que es una feria de alto nivel en la que hay que participar y como decía la Rose, en nuestro Instagram estamos regalando y sorteando 3 entradas dobles, comentando qué amigo huertero invitarías y ya pronto vamos a dar los resultados que ojalá disfrute de las personas que se lo ganen. A mí me encantaría estar en Chile para poder ir, la verdad. Igual súper bueno porque tienen otras actividades en streaming también para los que estamos fuera, así que eso está buenísimo y como decía Michelle en el capítulo en que la entrevistamos,
reconectar con esos saberes ancestrales, también que eso te una, de estar realmente con gente que tiene un propósito común, es súper fuerte y enriquecedor, así que de verdad que nos gusta mucho ser media partner de esta iniciativa y además con los otros media partners que tiene, como la Era Sur, que también estuvimos entrevistando a Martín aquí y todo, así que es todo ir generando nuestro propio ecosistema de gente unida por... Sustentable también, que es con Claro, Felipe, de el partner sustentable, nuestro. realmente es ese ecosistema de querer encontrar una forma más armoniosa de habitar este planeta como lo es Metanoia. Y bueno, hoy sin duda va a ser una jornada en la que vamos a hablar de algo relacionado a este ecosistema y también a la Feria Huertera, porque es la energía. La energía, nos vamos dando cuenta que en verdad es un tema transversal a los desafíos actuales, como también son la alimentación saludable y sostenible y tanto más. Entonces realmente esperamos que este programa nos ayude a visibilizar esa importancia y transversalidad de la energía, y para eso vamos a estar conversando en un ratito con Eugenio Calderón, quien es el fundador y director de Solar Crowd, que es una iniciativa increíble que tienen que quedarse a escuchar. Así que ahora nos vamos a ir con la primera canción del capítulo de hoy y luego volvemos a la entrevista con Eugenio y mi querida Rose. Así que no se vayan, los dejamos con The Killer y Somebody Told Me. Estamos de vuelta en Efecto Metanoia para conversar sobre energía e inversión colectiva con Eugenio Calderón. Hola Eugenio, ¿cómo estás? ¿Qué tal el lunes? Hola, pues muy bien, remando. Como todos. Sí, sí.
Bienvenido, Eugenio, a nuevo capítulo de Efecto Metanoia. Como siempre, tengo el placer de presentar a nuestro invitado estrella. Les voy a contar, como siempre, con quién estamos enfrente, quién es Eugenio. Es emprendedor social e ingeniero especializado en aplicación de la energía solar para combatir la pobreza energética. Fundador y director de la empresa Solar Crowd. Cuando terminó su carrera profesional, se dio la vuelta a España con una bici solar para sensibilizar sobre el potencial de la energía solar en el marco del impuesto al sol. O sea, ya estamos viendo algo demasiado interesante. Estoy pero en llamas con este capítulo. En 2018, Eugenio creó la entidad sin ánimos de lucro Light Humanity para implementar pequeñas soluciones solares y con la que por cada Light Cube vendida al mercado español se financiaba para una familia riberas que usaban queroseno. Tras varios años prototipando y desarrollando soluciones de todo tipo en España, Latinoamérica y África en el marco de Light Humanity, junto con su equipo se dio cuenta de que el mayor reto era la barrera financiera para hacer frente a los costes iniciales de los sistemas solares. Por ello, han lanzado hace un mes Solar Crowd, una plataforma de financiación colectiva para emprendedores dedicados a facilitar el acceso a la energía solar a comunidades en situación de pobreza energética. La verdad es que creo que el tema de la entrevista de hoy genera muchas dudas con todo esto que hablamos del impuesto al sol, a la pobreza energética, y me encantaría ir aclarando esas dudas durante el programa. Pero nos gustaría comenzar preguntándote cómo fue que llegaste al tema de la pobreza energética. Vale, bueno, pues muchas gracias por dejarme explicar el proyecto en este espacio tan agradable. El problema de la pobreza energética lo empecé a abordar cuando estuve una temporada viviendo en Latinoamérica, concretamente en Brasil, en las comunidades ribereñas del Amazonas brasileño, las cuales dependen del uso de lámparas de aceite y de queroseno para iluminar sus noches porque no tienen electricidad. En Latinoamérica hay como 30 millones de personas sin acceso a la luz eléctrica. Y en todo el mundo son como 900 millones, ¿no? La mayoría en África. Entonces, como ingeniero de la energía, pues me hacía mucha ilusión sentirme útil con la gente que más lo necesitaba, ¿no? Entonces, en aquel momento, cuando vi esas realidades, supe que tenía que hacer algo al respecto, ¿no? Y la energía solar fue el canal, ¿no? Y la forma de hacer esa ayuda a estos colectivos. Qué interesante. ¿Por qué llegaste a Latinoamérica? ¿Por qué no te quedaste en Europa, en España o en África, que estaba más cerca quizás? Bueno, yo creo que en Europa tenemos muchas cosas ya resueltas y que hay que trabajar también en otros lugares donde también hay que hacer una transición energética, ¿no? Y además una transición energética que no solo se necesita por un tema de cambio climático, sino por un tema de desigualdad social. La energía tiene la capacidad de actuar en temas de salud, de educación y de economía que en muchos de esos lugares hacen falta. Y me lancé a Latinoamérica después también de resolver en España un tema, ¿no? Que era el tema del impuesto al sol, que lo has mencionado, Rosa. Que el impuesto al sol era España el único país del mundo que tenía una legislación que iba en contra de que te pusieses paneles o placas solares en tu tejado. Entonces te ponía todo tipo de trabas y peajes y te asustaban un montón para frenar, ¿no? Lo que era una oleada de gente que estaba poniéndose paneles, ¿no? Esto dirías, ¿y por qué? Bueno, pues nuestros políticos también son un poco corruptos, ¿no? Ahí en Europa. Y las grandes eléctricas en España tienen mucho poder e influencia política. Y desafortunadamente esta ley salió adelante. ¿Y hoy rige? No, afortunadamente hace 3-4 años que se quitó. Y entonces cuando estaba vigente esta ley, como también decía Rosa, canalicé mi frustración con un proyecto más activista, ¿no? Que era el de construir una bicicleta solar y hacer 25 manifestaciones por España reivindicando el fin del impuesto al sol y dando a conocer el potencial de la energía solar en un país tan soleado como es España. ¿Y cómo te fue con eso? ¿Con la vuelta en bicicleta? ¿Qué efecto tuvo? ¿Qué impacto? Me intriga mucho. Bueno,
Esto fue antes de todo el tema de la pobreza energética, ¿no? Antes de Light Humanity y de Solar Crowd. Y fue en mi primer proyecto. Y entonces pues recaudé patrocinios, montamos la asociación, montamos un equipo, unos planes y al final pues salió de la mejor forma que pudo salir. Pero claro, las expectativas para mí eran como, bueno, pues las cosas son más fáciles de lo que luego parecen, ¿no? Soy como muy optimista, muy soñador y luego cuando uno aterriza en la realidad pues cuesta. Me acuerdo que mi plan era un golpe total. Mi plan era construir... Claro, pues la parte de construcción de la bicicleta parecía como fácil, ¿no? Y lo difícil igual era la Vuelta a España. Pero me costó construir un montón la bicicleta solar, ¿sabes? Tuve que hacer 7 versiones hasta que una pudo funcionar, ¿sabes? Y aún así, en el norte de España hay nubes y está nublado. Entonces, no hay tanta energía como en el centro y en el sur. Entonces, en el norte... tuve que pedalear más de lo previsto. Mucho. Se te complicaba un poquito más la cosa. Sí. Bueno, pues, claro, y al final pues fue un año de periplo y entonces hay muchas historias. ¿Qué año fue esto, Eugenio? ¿Cómo? ¿Qué año fue? 2017 arranqué y terminó en 2018. Sí. ¿Y qué impacto crees que tuvo? ¿Cómo era la recepción de la gente? ¿Cómo lo viste? Me acuerdo, la primera manifestación que hicimos vinieron cientos de personas y cortamos la Gran Vía de Madrid. Wow. Y también al finalizar hicimos un poco lo mismo, ¿no? Una gran manifestación en Madrid. Y el impacto yo creo que pues fue reducido, ¿no? Porque la capacidad que tenía yo de generar impacto pues era reducido en ese momento. Pero es verdad que salimos en todas las cadenas de televisión y toda la gente como que veía a este joven con su bicicleta solar intentando luchar para cambiar el mundo. Algunos pensarían, pues, no va a conseguir nada, ¿no? Y otros dirían, oh, pues menos mal que hay gente como este que al menos se queja. Y es frustrante ser activista, ¿no? Porque no ves el impacto en el momento y quizás has tenido un impacto indirecto que ni conoces. Entonces, de ahí me pasé al activismo práctico, es decir, a emprender en lo social y a intentar cambiar las cosas por otros lados y quitar y restar poder a grandes hidroeléctricas o grandes comercializadoras, creando nosotros nuestras propias formas de autoabastecernos, ¿no? De energía. Sí, eso me encanta porque también es muy metanoia que decimos acá de salir a veces de las palabras e ir a la acción, ¿no? Como que, pero también ese impacto indirecto a veces es por solamente llevar el tema, ¿no? Empezar a conversar, empezar a ponerlo sobre la mesa, de como que lo has cuestionado, ¿sabes esto? Como que creo que eso ya tiene ese impacto indirecto que mencionabas, pero el hecho de pasar de ahí a una acción concreta, creo que es un impacto directo, sí o sí, más allá del alcance que pueda tener ese impacto, creo que es un impacto directo y de verdad te admiro por eso y yo habría estado en tus manifestaciones seguro. Te quería preguntar ahora, a raíz de toda esta trayectoria que tienes en el ámbito de la energía, ya nos decías que son 900 millones de personas, creo que dijiste, en el mundo que tienen pobreza energética, lo que me parece brutal, o sea, es un número gigante. Pero más allá de ese número, me gustaría escuchar cuál es como tu diagnóstico respecto a la pobreza energética en el mundo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo lo ves? Vale, pues la pobreza energética, para que la gente se haga una idea, es cuando incluso puedes tener acceso a electricidad, pero esta está limitada. O no puedes enchufar todos los electrodomésticos que quisieses, o no, porque no puedes pagarla. Igual tienes red eléctrica y no puedes pagarla, ¿no? La factura. Entonces te privas de ciertos electrodomésticos y al final el acceso a la energía, ¿no? Que combate esa pobreza energética, tiene escalones, es una escalera. Entonces hay gente que está en el cero, y son 900 millones de personas que están en el cero, y intentamos pasar al escalón 1. Que el escalón 1 es la iluminación. Oye, pues que tu luz no sea con una vela o una pila o una lámpara de aceite o queroseno, sino que sea con la energía solar, ¿no? Y luego pasamos al escalón 2, que sería que puedas cargar un teléfono móvil para poder estar conectado en caso de emergencia, poder conectarte a internet o poder llamar por teléfono. Es como lo siguiente, ¿no? Y lo interesante es que a nivel humano, a nivel global, todos tenemos más o menos las mismas necesidades por orden,
en la escalera de la energía, ¿no? Luego, si nos imaginamos cuál sería el siguiente escalón, es el 3 y es la necesidad de tener una computadora. Una computadora que puedas conectar y que puedas trabajar, aprender a distancia. Sobre todo con la pandemia esto ha sido algo acuciante, ¿no? Y luego está ya el escalón, el 4, el 5, el 6, el 7, ¿no? Que ahí ya metemos todo el tema de, por ejemplo, almacenaje de alimentos, ¿no? Refrigeración con neveras, lavadoras y todo este tipo de cosas que damos por hecho en las ciudades, ¿no? Pero que en otros lugares y comunidades no están y que generan unas inercias en las comunidades que carecen de este tipo de acceso que son muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la lavadora. Si no tenemos una lavadora en casa, en estas comunidades las que suelen lavar la ropa son las mujeres, ¿no? O si no tenemos capacidad de cocinar en casa con electricidad, pues hay que buscar leña. Y las que suelen ir son los niños y las mujeres, a recorrerse kilómetros, ¿no? Por leña. Entonces, eso es un ejemplo rápido de cómo el acceso a la energía afecta, pues en este caso, un problema de género y de infancia, ¿no? Luego también está el tema de la iluminación, ¿no? Cómo el no tener luz a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Y que estés con una vela, pues influye en tu rendimiento académico, ¿no? Y escolar. Y siendo un niño, pues no tienes la oportunidad de aprender, ¿no? A leer, escribir, multiplicar. Suben los riesgos también, o sea, una vela, el potencial Claro. de incendio, son de consecuencias. Eso es. Y los gastos, o sea, es un gasto increíble. El tiempo de amortización, ¿no? de un pequeño sistema solar que pasa del 0 al 1, ¿no? Que te da iluminación, son como 6 meses. Es decir, que en lo que te has ahorrado en 6 meses de comprar aceite, gasolina o pilas o velas, ya has pagado el coste de la lámpara solar. 6 meses. Sistema, 6 meses. Entonces, son como decisiones y te dura 30 años, ¿no? Son decisiones que son también muy económicas y muy financieras. Por eso también lo que hemos visto a lo largo de estos años trabajando con diferentes comunidades en diferentes países es que el problema del acceso a la energía en estas comunidades es un problema sobre todo financiero. Es decir, que tenemos que dar la capacidad a los emprendedores locales de que puedan, a su vez, permitir que las familias paguen estos costes del sistema solar mes a mes, con los ahorros que tienen de quitarse la alternativa que tenían hasta entonces, ¿no? Ya sea un motor de gasolina, una vela, una pila. Y todo esto, al final, hace que tenga sentido para la comunidad y para la empresa local y que solo haya falta meter más liquidez y más préstamos para que esta transición ocurra. Y es por eso que... es por eso que hemos pasado de un modelo más de hacer nosotros los proyectos y la distribución a encontrar a esas personas que ya están haciendo esa distribución y apoyarles a que lleguen a más gente con préstamos. Ya vamos a llegar a Solar Cloud, no te me adelantes, todavía estamos en la parte del contexto porque nos vamos a dedicar en el siguiente bloque solo a eso, pero en esto me parece súper interesante también de que no es solamente, creo, un tema financiero, creo que es lo más importante, pero también esto es información. O sea, yo me acabo de enterar que en 6 meses se amortigua, ¿no? Y creo que el saberlo te dice como, wow, realmente se puede. Creo que mezclar ese como foco en financiación con un foco en información y que la gente sepa que está esa alternativa, me parece vital. Y en esta escala, me pregunto, ¿cuánta escala, hasta dónde llega? Hablabas hasta el 7, pero ¿hasta dónde llega? Hay como 27 o 28 escalones. Wow, es súper grande. Entonces, y en España todavía no estamos en el último. Es decir, ahora tenemos que... Y aparecen escalones nuevos cada X tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora han aparecido los escalones de la calefacción eléctrica, que antes no, la calefacción era con gas o carbón, ¿no? Han aparecido el escalón del vehículo eléctrico, ¿no? Entonces, van apareciendo escalones a medida que vamos avanzando, ¿no? Y todo se va electrificando. Pero los más importantes son los 10 primeros, ¿no? Es lo necesario para que una casa esté acondicionada para que un niño, una niña, pues que no tenga esa desventaja con respecto a otros compañeros, ¿no? A la hora de tener oportunidades en un mundo cada vez más global y competitivo, ¿no? Entonces, si ya parten con desventaja,
es una lacra que arrastran toda su vida. Me Totalmente. imagino que aparte con cada escalón que se suma, por así decirlo, hay un proceso de educación no menor. Tienes que hablar su mismo lenguaje, ¿no? Y tienes que hacer una pedagogía local Claro. y tienes que hacerlo desde el emprendimiento local, ¿no? Y ahí es muy importante que la gente entienda de esta parte de los escalones, cuánto cuesta, ¿no?, el sistema en cada escalón y qué es lo que se pueden permitir en ese momento. Porque hay personas que pueden empezar directamente de 0 a 3 y otras que tienen que ir de 0 a 1 primero, ahorrar un poco y luego ya ir al 2, y luego otro poquito y luego ya ir al 3. Entonces, y hay lugares en los que pasan del 0 al 5, ¿no?, de repente, un sistema más grande. Pero suele ser algo más escalonado y la gente las comunidades, las familias lo entienden y lo entienden fácilmente cuando pasan del 0 al 1, ¿no? Oye, que esto de energía solar funciona. Que si tengo un panel y una batería, tengo luz. Pues esa misma lógica, dicen, pues si tengo un panel más grande, puedo cargar el móvil. Si es un poquito más grande, puedo cargar la computadora. Si es todavía más grande, puedo poner una nevera. Si es todavía más grande, una lavadora, etcétera. Oye, ¿pobreza energética se considera estar en el escalón del 0 al 1 o más rango? Pobreza energética es un término relativo, en el sentido de se compara con comunidades o personas que estén en tu misma región, ¿no? O también se compara con otros países, ¿no? Pero, por ejemplo, en España tenemos un 30% de la población que sufre pobreza energética y no es porque no tengan electricidad, sino porque no pueden pagar la boleta de luz o la factura de luz todos los meses. Les cuesta. Entonces, se privan, incluso ocurren incendios, porque la gente no puede, tiene miedo de encender una bombilla. Porque igual cobran una pensión muy pequeña, sube el precio de la energía y se sienten muy vulnerables de como encienda una luz, me van a clavar al final de mes, ¿no? Y han ocurrido incendios y desafortunadamente personas han muerto por el uso de velas y por el uso también de bombonas y de hogueras dentro de edificios, ¿no? Por no poder tampoco calentar la casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que hay una pobreza energética que está un poco más dentro de incluso de las urbes y de las ciudades, en colectivos vulnerables donde no pueden llegar a fin de mes, ¿no?, y pagar esa factura de luz. Entonces, está no solo en los colectivos que no tienen los cables y la infraestructura, sino también en los otros. Pero hay un factor económico que también importa más allá del acceso. Pueden tener acceso, pero no tienen el acceso económico. Claro, es un acceso que no pueden acceder a ello, o sea, no pueden pagarlo, o sea, que está ahí casi, pero no pueden permitirse pagarlo. Entonces, ahí también la energía solar es una solución, porque la energía solar es la fuente de energía más barata, es 5 veces más barata que los combustibles fósiles a día de hoy. Entonces, si damos acceso, esto lo hemos hecho en España también, ¿no?, a colectivos vulnerables, a que tengan sus paneles solares y los puedan pagar poco a poco con los ahorros, al final lo que ocurre es que se ahorran más de lo que les cuesta pagar el panel solar. Entonces lo que consigues es que aumenta su acceso a la energía y encima es renovable, ¿no? Y es una energía limpia. Entonces haces dos por uno, ¿no? Mejoras la situación de una familia o una comunidad vulnerable y encima reduces su huella ecológica. Sin tener que poner nada de dinero, es con una financiación, no hay que donarlo. Eso es que también es algo que la gente no es un problema de que haya que donar a estas personas el dinero, sino que hay que darles el acceso a una financiación, que el banco no se la da. Ahora vamos a entrar en ese tema, pero me parece súper interesante también esto de tener esa misma conciencia que hablábamos antes, que la pobreza energética tiene distintas dimensiones y creo que se ha hecho más evidente también en el último tiempo en Europa, en el mundo urbano, con la gente no queriendo prender calefacción ni nada por lo mucho que ha aumentado, producto de la guerra, de escasez, un montón de cosas. Le ha aumentado la cuenta de la luz a más del doble y realmente la gente es como comprar más mantas, pero no prender la calefacción, y eso también habla de que no es solamente en comunidades vulnerables, sino lo que decías tú, en las mismas urbes. Así que creo que es importante tener esa noción de que varía mucho el concepto dependiente. Así que eso creo que para cerrar este primer bloque de entrevista contigo está genial y dar el pase a la que viene, que
les decimos que se tienen que quedar a todos los que nos están escuchando porque vamos a entrar a hablar sobre SolarCrowd, que es la plataforma que creó Eugenio con todo esto de contexto que ya veníamos hablando. Así que nos vamos a ir a la segunda canción del programa de hoy, que es una de mis canciones favoritas del mundo, que es Road Tripping de Red Hot Chili Peppers, y a la vuelta seguimos conversando con Eugenio, no se vayan. Road tripping with my two favorite allies, fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before, those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. Time to linger on. We three honky dories got our snake finger on. Now let us drink the stars, it's time to steal away. Let's go get lost right here in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle light with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. These smiling eyes are just a mirror for. Your smiling eyes are just a mirror for. Seguimos en Efecto Metanoia aquí conversando con Eugenio Calderón, cofundador de SolarCrowd, y por fin vamos a explicar qué es esta plataforma. Así que, Eugenio, ¿cómo fue que surgió SolarCrowd? ¿En qué están actualmente y de qué se trata? Vale, pues SolarCrowd surgió de la necesidad que teníamos cuando llegábamos a una comunidad sin acceso a la electricidad de afrontar el coste inicial de los sistemas solares, ¿no? Para poder hacer esa transición, ¿no? Y dejar de lado los combustibles fósiles y tener la energía solar. Y entonces lo que hicimos fue a nuestra comunidad en Light Humanity, en aquel entonces, cuando todavía no existía SolarCrowd, les lanzamos un formulario donde podían hacernos un préstamo y se lo íbamos a devolver en 2 años cuando las familias hubiesen podido repagar, ¿no? Y reembolsar ese dinero que había costado el sistema. Y de repente conseguimos un montón de dinero en poco tiempo porque no era pedir una donación, era un préstamo.
Y además ofrecíamos una rentabilidad que podían elegir entre el 0 o el 2 o el 4% anual. Y mucha gente nos prestó al 0%, otros no, pero al final era un préstamo y no una donación. Entonces ahí nos hizo un clic y dijimos, vale, hemos estado pidiendo donaciones para hacer algo que se pueda hacer con préstamos, entonces vamos a pedir a partir de ahora préstamos. Y lo que vimos es que después de 1 año y medio había otras entidades como Light Humanity, que se encargaba de hacer esa distribución de última milla, ¿no?, en diferentes países, que también necesitaban este servicio y necesitaban también una comunidad que les diese préstamos. Entonces montamos Solar Clouds para financiar los proyectos de Light Humanity y conseguir préstamos para Light Humanity, pero también para conseguir préstamos para otras entidades sociales o empresas de distribución que necesitasen también de esta capacidad de liquidez y de financiación de los equipos, ¿no? Entonces, lo hemos lanzado hace 1 mes y medio y ya este es el 4º proyecto que publicamos. Y con Light Humanity ya hemos publicado otros 10 proyectos, pero propios, ¿no? Y esos 4 ya son donde solo hacemos la parte de financiación. Y la acogida de las personas es fantástica. Ya han invertido más de 100 personas. Las personas participan en todos los proyectos que lanzamos, incluso repiten. Y es maravilloso ver cómo va evolucionando la comunidad y la plataforma. Me interesa mucho saber qué tipo de proyectos tienen actualmente, para ver si nos puedes contar alguno. Sí, actualmente hemos lanzado justo esta semana uno que se llama Sol Luz Honduras, que es un proyecto que lleva 30 años trabajando en la electrificación rural en Honduras. Y es un equipo de 15 personas, una empresa social local. Y esto es un préstamo de 100.000 euros para llevar energía a 30.000 personas sin acceso a electricidad en Honduras. Y los inversores pueden elegir entre un 0 y un 8% de rentabilidad para prestarle a 5 años estos 100.000 euros a Honduras. Lo increíble es que en apenas 2 días hemos conseguido ya más de un 20% del objetivo y esperamos que cuando lancemos la comunicación esta semana y que podamos darle un empujón, pues que en apenas 2 o 3 semanas hayamos conseguido el objetivo, ¿no?, de los 100.000 euros. Porque tenemos otros 5 proyectos en cola esperando, porque nuestra comunidad de inversores todavía es pequeña y necesitamos sumar a más, porque la demanda de proyectos que necesitan préstamos para llevar energía solar es increíble, es enorme, en todos los países del mundo. Entonces tenemos ese cuello de botella. ¿Y cómo se seleccionan los proyectos? De todas partes, ingresando y viendo como en la página web de Solar Cloud, ahí uno puede saber todo, como nos están preguntando harto por interno, si se puede, no se puede. Aprovecha como de invitar también, Eugenio. Sí, invitamos a cualquier persona de todo el mundo a hacer un préstamo. Es verdad que la cuenta bancaria está en euros, entonces el préstamo se hace en euros. Entonces, cuando tú haces una transferencia, tienes que hacer una transferencia, si estás, por ejemplo, en Argentina, pues tienes que hacer una transferencia a España, ¿no?, para hacer ese primer préstamo. Lo bueno es que una vez que el dinero está en España, puedes reinvertir ese saldo, esas devoluciones que te hacen los préstamos, en otros proyectos, ¿no? Y cuando quieras, lo puedes regresar ese dinero a tu cuenta bancaria, ¿no? Pero está abierta a cualquier persona del mundo. Hemos querido hacerlo así. Perfecto. Qué bien. Te preguntaba, que nos topamos en las preguntas con la Rose antes, pero ¿cómo se seleccionan los proyectos? Pues nos llegan muchos proyectos y seleccionamos solo los que están listos para recibir un préstamo a nivel financiero y a nivel de equipo. Y al final, bueno, el primer filtro es que sea un proyecto de energía solar, que tenga impacto y que esté enfocado en comunidades vulnerables. Y luego ahí empezamos una due diligence o debida diligencia, como se diría en castellano, donde examinamos todas las cuentas y la experiencia económica de la empresa o de la entidad a la que financiamos y determinamos entonces la puntuación. Y si la puntuación es más del 60%, es decir, que tiene más de un 6 sobre 10, entonces se puede publicar. Y en función también de la puntuación, le damos un perfil de riesgo, ¿no?, al préstamo,
y las personas pueden invertir con una mayor rentabilidad o menor rentabilidad en función del riesgo, ¿no? Los proyectos más cercanos al 6 pues tienen una rentabilidad pues del 8 o 9% y los más cercanos al 10, al 9 pues del 4 o 5% como máximo. Pero luego hay personas que, más allá del rendimiento económico, lo que desean en realidad es ayudar a las familias a que tengan energía y lo que buscan es el impacto social y medioambiental y prestan al 0% o al 1% o al 2%, porque no quieren perder su dinero, pero tampoco quieren ganar, ¿no? con esta acción. Y eso hablando ya de la inversión y del manejo del riesgo, etcétera, ¿cómo se logra la trazabilidad de las inversiones? La trazabilidad, pero nada, ¿de qué? ¿No se escucha bien? De las inversiones. ¿Cómo se Sí, logra? sí. Al final, cada mes hacemos un reembolso al inversor en su monedero dentro de SolarCrowd y puede ver el saldo disponible y con el saldo disponible puede retirarlo a la cuenta bancaria o puede reinvertirlo en otros proyectos, ¿no? Y siempre como que mandamos esas actualizaciones mensuales de cómo han ido el estado de los proyectos. Afortunadamente, de los 10 proyectos que hemos tenido hasta ahora, hemos devuelto el 100%. No hemos tenido un proyecto en el que hubo una parte de impagos, como un 10%, pero con nuestro fondo de garantías pudimos cubrirlo y devolverle todo el dinero a los prestamistas, a los inversores. Entonces, siempre intentamos también cubrir y tener avales y garantías tanto de la empresa que los deposita como el propio SolarCrowd para cubrir a la comunidad, ¿no? Y que siempre se devuelva ese capital. Y ahí, ¿cuál es el mayor impacto al invertir en los proyectos de SolarCrowd? Tienes como 3 impactos, ¿no? El más claro y evidente es el social, que consigues que una comunidad, una familia, una escuela, un colegio, pues tenga energía limpia, que no le afecte a su salud, que mejore su economía y su educación, que es una energía solar. Y luego está el impacto medioambiental. Estás ahorrando una cantidad de litros de gasolina y de combustible fósil. De hecho, todos estos datos indicadores los tenemos cuantificados por proyecto y tú cuando haces una inversión, de manera proporcional sabes cuántos litros de gasolina has ahorrado y a cuántas personas has ayudado a iluminar, ¿no? Y eso te aparece en tu área de inversor, ¿no? Con todos esos datos e indicadores de impacto. Y luego está el impacto económico para ti. Si has decidido un 0% de rentabilidad, pues es 0, pero si has elegido pues un 4 o un 5, pues a lo largo de 5 años pues recuperas hasta un 20%, ¿no? De lo que has acumulado, ¿no? De lo que has invertido, porque esa rentabilidad es anual y se va acumulando. Y al final, pues la gente que invierte 1.000, pues acaba recibiendo 1.200, por ejemplo. Qué buen sistema, me encanta. Y me encanta que estemos hablando esto de inversiones colectivas, ¿no? Que hay una potencia ahí en vez de ir de uno a uno, porque creo que eso es algo que al menos a nosotros en Metanoia nos llamó mucho la atención de SolarCrowd y fue como, bueno, esto queremos darle más voz porque es un modelo que realmente resuena en lo que proponemos de lo que es una economía colaborativa, ¿no? En apoyar proyectos de impacto, en que hay algo mucho más allá de solamente como, mira, te doy dinero para que tú tengas un panel. Es mucho más integral lo que están haciendo y eso lo encuentro increíble. Y me llama la atención que, bueno, que están en Latinoamérica y quería preguntarte si han tenido proyectos en Chile. En Chile todavía no hemos tenido ningún proyecto. Hay comunidades en Chile que están sin acceso a la electricidad. Es verdad que Chile es uno de los países más electrificados de Latinoamérica y también es verdad que el gobierno nacional de Chile no da las cifras, porque es difícil también a veces de contabilizar, las cifras de la cantidad de personas que están sin acceso a la electricidad, porque suelen ser comunidades no tan mapeadas o un poco fuera del sistema o porque no interesan esas cifras, ¿no? Entonces, como que es como algo más de que es como un 0,1%, ¿no? De la población, es como muy poco, pero al final pues son unas cuantas miles de personas las que necesitarían un tipo de solución como esta en Chile. Y una pregunta, bueno, como decía la Dani, nos gustan estos temas de Metanoia y también personalmente, y sé que la Dani está de acuerdo, es que siempre hablamos temas que pueden ser duros o como difíciles quizás de asimilar, pero siempre queremos dar el lado positivo, el lado optimista, el lado de la esperanza, y obviamente SolarCrowd es una esperanza respecto al tema de la pobreza energética.
en cuanto como a su trayectoria de emprendimiento, ¿cuál ha sido su mayor desafío y sus mayores logros? Yo creo que el mayor logro de Solar Crowd es haber conseguido armar la plataforma que conecte a esos inversores con esos proyectos y que tengamos la capacidad de hacerlo también de forma ágil, ¿no? Es decir, que desde que un proyecto nos solicita hasta que se publica, hasta que la gente invierte, hasta que se le envía el dinero, que pase menos de un mes, ¿no? Entonces, como que sea, porque cuanto más tiempo pase, peor para todos, ¿no? Entonces, es como también esa capacidad de ser ágiles y ser eficientes, ¿no? Entonces, por eso ahora estamos como con muchas ganas de comunicar la plataforma por mar, tierra y aire para que llegue a más inversores y que los proyectos que tenemos en lista de espera y en cola, que no se queden mucho tiempo ahí, que puedan sumarse y publicarse ya en Solar Crowd y recibir esos préstamos. ¿Y cuál es el sueño de Solar Crowd? ¿A dónde les gustaría llegar? ¿Cuál sería una meta? Bueno, tenemos ahí unas metas ambiciosas. Hay que ir creciendo poco a poco y de forma orgánica. Este año vamos a prestar unos 2 millones de dólares a unos 20 proyectos, es el plan. Pero tenemos que multiplicar esa cifra por 10 o por 5 cada año, porque el proyecto es de una magnitud, o sea, el problema es de una magnitud enorme y el proyecto Solar Crowd tiene que estar a la altura y tiene que ser capaz de atraer mucha inversión y atraer muchos proyectos y generar ese canal, ¿no? Donde se financien como churros, siempre con una buena due diligence y una buena seguridad y garantía para que los inversores, ¿no? Siempre respetando nuestros criterios de seguridad y de impacto para que sea lo más seguro, valga la redundancia, para el inversor y que pueda ser recurrente e invierta muchas veces. Interesante todo lo que estamos hablando, como que estoy como muy reflexiva en este capítulo. He recibido una cantidad de información que no manejaba muy también, como les decía, nos han comentado harto por interno sobre estos temas. Y siempre en Metanoia decimos que uno de los pilares nuestros es lo que es la educación, el conocimiento también para generar una reflexión. Acá, Eugenio, ¿nos podrías tú, cómo definiríamos el concepto de inversión ética y sostenible? Yo sé que lo dijiste como justamente mostrando a Solar Crowd como ejemplo tuyo, pero ¿cómo lo podríamos definir para quienes nos están escuchando y quieren aprender? Sí, es sencillo. Una inversión es ética y sostenible cuando el fin y el resultado de esa inversión genera una acción que es ética y sostenible para las personas y para el planeta. Es cuando estamos teniendo nuestro dinero, por ejemplo, en un banco, en la banca tradicional, el banco utiliza ese dinero que tenemos depositado para invertir en todo tipo de industrias, incluida la industria de las armas. Entonces, la industria de las armas sería como la antítesis de una inversión ética y sostenible, ¿no? Porque al final las armas se pueden ver desde el punto de vista de seguridad de un país, pero también desde el punto de vista de capacidad de agredir de un país a otro. Entonces, se intenta crear estos conceptos de inversión ética y sostenible para priorizar también, por ejemplo, la inversión en combustibles fósiles, en nuevos pozos de petróleo, en vez de invertir en nueva tecnología solar, pues no tiene sentido y no es ética y sostenible, ¿no? Entonces, ese es el concepto que cada vez se escucha más y que los ciudadanos tenemos que empoderarnos y tener la soberanía sobre nuestros ahorros. Es decir, tener la capacidad de elección de dónde se ponen a funcionar nuestros ahorros. Si los tenemos en el banco, no están parados. Y esto es importante que lo entendamos y que la gente sepa que depende en qué banco. Hay bancos que sí que son éticos y sostenibles, ¿no? Y que las inversiones que hacen pues, son a proyectos que tienen esa componente social y medioambiental, pero que en general es utilizar nuestro dinero pues, para hacer el negocio que dé más rentabilidad, independientemente del impacto social o medioambiental, ¿no? Solo se busca la parte económica. Eso es el modelo tradicional que tenemos que cambiar entre todos. Totalmente de acuerdo. Y ahí, si alguien quiere comenzar invirtiendo en Solar Crowd, ¿cuánto dinero necesita o cuánto es recomendable empezar?
Bueno, lo mínimo son como 50 euros, que son como $50. Entonces puedes empezar desde muy poquito. Y bueno, la gente tiene que invertir lo que le sobre, entre comillas, es decir, porque es un dinero que vas a ir recuperando mes a mes, pero que vas a estar pues 5 años hasta recuperarlo, ¿no? Del todo. Pero que va a estar ahí trabajando, construyendo un mundo mejor, generando rentabilidad, ¿no? Entonces, lo que uno se sienta cómodo. No hay que volverse loco e invertir todos los ahorros, sino una parte en la que digas, bueno, pues esta parte para Solar Crowd y esta otra para otras inversiones, ¿no? Hay que también diversificar, no hay que poner todos los ahorros. Y para alguien, por ejemplo, que es nuevo en el mundo de las inversiones, que sería su primera inversión, ¿cómo saber cuál es la apuesta más segura o cómo lo recomendarías empezar en esto? ¿Cómo partir? Claro. Sí, de hecho, muchas personas que invierten en Solar Crowd ha sido su primera inversión y que no invierten en ningún otro lugar. Eso es su primera vez. Y lo han hecho porque confían en el equipo que está detrás y en los proyectos. Solemos hacer como webinars y eventos donde damos a conocer el equipo que está detrás, que va a recibir el préstamo. Somos muy transparentes a la hora de compartir todos los datos de la empresa que recibe el préstamo y el proyecto. Entonces, a la hora de hacer una inversión es importante que sepas a dónde va el dinero y cuáles son los mecanismos y la confianza que te generan. Y que sea una decisión meditada y no impulsiva. Y que preguntes y que, por ejemplo, nosotros siempre tenemos lo que llamamos las sesiones one-to-one, que son sesiones con potenciales inversores o inversores que quieren repetir, para resolverles dudas y que entiendan cuáles son los riesgos, las garantías, el impacto y que puedan tomar una mejor decisión, ¿no? Con más información se toman mejores decisiones, ¿no? Entonces hay que empaparse. Eso es el mensaje, yo creo, principal, como lo decíamos en un comienzo también, de tener la información, tener la conciencia, saber que existen y esto, de ir preguntando. Creo que hay un miedo general al invertir, esto mismo, como de cuánto se necesita. Se puede partir con 50 euros, se puede partir en proyectos que tengan un impacto real y tangible y demostrable. O sea, de verdad encuentro que Solar Crowd es tremenda iniciativa. Eugenio, miles de felicidades por esto a ti y a todo el equipo y por también aceptar nuestra invitación al programa. Y como decíamos en un comienzo, yo creo que de a poco nos vamos dando cuenta realmente del alto impacto de la energía, que no es solamente poder prender la luz, ¿no? Lo que decíamos, impacta en la igualdad de género, impacta en salud, impacta en nutrición, impacta en un montón de aspectos que no son tan evidentes, pero mientras más lo vamos hablando y mientras más se visibiliza, quizás también te conecta más a que es posible ayudar con iniciativas, por ejemplo, como Solar Crowd, que no significa que tiene que ser solo a cargo de países o organizaciones gigantes, sino que hay un poder individual, pero a la vez no es individual porque sigue siendo colectivo, ¿no? Colectivo. Entonces, también. creo que realmente es muy, muy, muy bueno. Y darte también este espacio para que la gente se entere de dónde puede seguir a Solar Crowd, dónde puede encontrar la plataforma o hacer las preguntas que salgan de este programa. Sí, es sencillo. Es solarcrowd.com. La parte de crowd es de crowdfunding. Es CROWD. Es como solar, CROWD.com. Entonces, o si nos buscan en Google, pues ya aparece por ahí financiación colectiva solar, pues aparecerá seguro también por ahí Solar Crowd. Y bueno, que las personas, igual hay alguien que nos está escuchando y que no van a invertir porque igual no están en ese momento, no tienen ahorros o no, están en otra situación, pero que si conocen a alguien que le gustan los proyectos sociales y le gusta la parte de invertir en sus ahorros, ¿no? Que se lo compartan, porque necesitamos ahora llegar lejos. Y como tú bien decías, esto es una cosa colectiva, ¿no? Y somos como ¿cómo decirlo? Una colonia, ¿no? de hormigas y pequeñas hormigas que vamos poniendo cada una nuestras aportaciones pequeñitas para llegar a hacer cosas grandes. Entonces necesitamos más hormiguitas dentro del hormiguero Solar Crowd. Y si no puedes participar, ayúdanos a difundirlo, que muchos proyectos en Kenia, en Ecuador, en Colombia, en Uganda, en Malasia, en todos los continentes, están esperando a que lleguen más inversores para poder cerrar los que están abiertos
y que ellos puedan publicar los suyos. También si ven la página está todo súper claro. Nosotros nos metimos para, bueno, obviamente investigar y saber más, y está todo súper claro, toda la información al alcance de la mano. Y también para cerrar, estaba escuchando, Dani, lo que tú decías del alto impacto que tiene esto de la conciencia respecto a estos temas. Acá en Metanoia, Eugenio, también te invitamos para que aprendas más de... Metanoia significa en griego la profunda transformación del ser. Y queremos generar un efecto transformador, el efecto metanoia. Entonces siempre invitamos, y creo que todos los programas sale algo respecto a estos espacios reflexivos, a darnos estas pausas de entender, de comprender, de cuestionarse y agradecer todo lo que tenemos o que quisiéramos tener, y eso lo llamamos la pausa metanoia. Entonces también acá, en este mundo que estamos hablando de inversiones, pobreza energética, también aplica este espacio de reflexión para cuestionarnos y también ver cómo podemos impactar de una mejor manera con nuestros hábitos y, bueno, para, como siempre decimos, habitar de una manera más armoniosa nuestro planeta. Así que muchas gracias, Eugenio, también por este gran programa. Muchas gracias por el espacio y enhorabuena también a vosotras por transformar el ser de tanta gente. Gracias, qué lindo. Y también me tomo lo que dice la Rose para último cierre, en que ese cuestionamiento también es no dar por sentado los que tenemos, ¿no? De cuando prendemos la luz, cuando encendemos un interruptor, cuando tenemos un móvil, o sea, cosas que para muchos las tenemos por básicas y dadas, para muchos no existe, es el escalón 26, ¿no? Entonces, tener esa apreciación también por lo que ya tenemos. Así que gracias por este tremendo programa, Eugenio, Solarcrowd. Esto es una iniciativa que Metanoia siente totalmente alineado a su propósito, así que queremos apoyarlo en todo lo que sea posible. Y nos vamos a dejar con una canción de The Strokes que se llama Someday. Nosotros nos vemos el próximo lunes, como todos los lunes, en TX Plus con Efecto Metanoia, ahora a las 2 de la tarde en Chile y a las 6 de la tarde en España. Así que gracias, Rose, gracias, Eugenio, gracias, Gabriela, en los controles, como siempre. Nos vamos, que tengan buena semana. Chao. Chao, chao.